Muy buenas tardes. En nombre del Museo Histórico Sarmiento y de su directora, la licenciada Virginia Fernández, vamos a dar hoy inicio a este ciclo que se llama Sarmiento sin sombras. Este es un ciclo que coordina Ingrid Brigue. Arrancó en septiembre del 2018 y a partir del mes siguiente, es decir, desde octubre de ese año hasta la fecha, prácticamente no ha tenido interrupción. Y para el Museo Histórico Sarmiento ha sido la posibilidad de dialogar con muchos profesionales de muy diferentes disciplinas. Tenemos que tener en cuenta que han pasado personas de historia, de letras, de ciencias políticas sobre todo, arte, ciencia de la educación, filosofía. Y en el día de hoy vamos a tratar de unirnos con un ingeniero agrónomo que es Luis Blota Stengel de Rosario. Por lo cual vamos a tener la posibilidad de hablar de algo más que interesante, en este caso que tiene que ver con unas maestras que han estado en Rosario. Estamos haciendo ahora justamente la conexión con este ingeniero, con Luis Blota Stengel, para que pueda participar con nosotros de este ciclo. En ese sentido, yo les quería comentar lo interesante de esta figura que tiene que ver con las sombras, tan diferente el tratamiento que ha hecho siempre Sarmiento con relación a las sombras en el aspecto cultural. Recordamos todos el inicio mismo de su Facundo, cuando habla de la sombra terrible de Facundo, dice: voy a abocarte para que, acudiendo el ensanguentado polvo que cubre tus cenizas, te levantes a explicarnos la vida secreta y las convulsiones internas que desgarran las entrañas de un noble pueblo. Por otro lado, también tenemos que tener en cuenta, y esto seguramente nos lo va a poder confirmar el ingeniero agrónomo Luis Blota Stengel, Sarmiento intentó hacer de la sombra algo muy importante respecto de la parte natural, es decir, con una gran promoción de plantar árboles, algo que era fundamental para nuestro país, y de allí que de alguna manera siempre haya sido tenido en cuenta como un gran defensor, ¿no es cierto?, de las instancias del medio ambiente. En este caso lo hemos convocado a Luis Blota Stengel para que nos comente de un caso, yo diría, más que interesante, que tiene que ver con unas maestras norteamericanas, que algunas de ellas estuvieron justamente en la ciudad donde él está, en Rosario, y que ahora justamente, ni bien termine de hacer la conexión, nos va a comentar. Hoy justamente repasando un poco en las obras completas de Sarmiento, pude ver lo que él decía en unas páginas literarias. Esto está en el tomo 46, refiriéndose a estas maestras norteamericanas, donde hoy dice, hoy las ideas vienen en naves como bandadas de gaviotas y lanzan a esta América, a nuestra república, viajeras aladas como golondrinas. En la aleta de la casa del huésped propicio hacen su nido que llaman school, en la lengua de las golondrinas. Un día, no lejano, se habrá difundido por toda América el espíritu de libertad que anima a los habitantes del norte, de donde nos vinieron las celestes mensajeras. Tenemos que pensar que estas maestras provienen de la parte norte de Estados Unidos. Digo así porque ustedes saben que la guerra de secesión americana, que se desarrolla entre
1861 y 1865, implica un conflicto entre ese norte que propendía al progreso, al desarrollo, un sur, si quieren ustedes, bastante más parecido al resto de América Latina, todavía con ciertos resabios de lo que tenía que ver el trabajo esclavo, termina con la victoria del presidente Lincoln, y a partir de ahí, en ese estado del norte, comienza a haber una formación de cantidad de profesionales que están ligados a la situación de la docencia. ¿De dónde vienen estas maestras? De Winona, en ese caso fueron 22 que vinieron a nuestro país, de Indianápolis 8, de Oswego, pero también había de Minnesota, de Illinois, de Indiana, Ohio, Wisconsin, y hubo dos grandes promotoras. Una fue Mary Peabody de Mann, la que había sido la esposa de Horace Mann, de Boston, y la otra, Kate Newell, de Doggett, Chicago, que realmente fueron activistas en su país de la educación pública, como de alguna manera también podríamos decir el equivalente local con la obra de Sarmiento. Lo notable, y que yo realmente no tenía presente cuando estábamos preparando esta charla con Luis Blota, es que para venir a la ciudad de Buenos Aires tenían que salir de Nueva York, de ahí se dirigían a Liverpool, y desde Liverpool ellos hacían, digamos, el viaje hasta Buenos Aires, y de ahí, por supuesto, se fueron distribuyendo a todo el país. Sin duda hay una serie de problemas muy graves que tienen que afrontar. El conjunto, habían sido 64 mujeres y un varón que van a llegar entre los años 1869, es decir, al año que había empezado la presidencia Sarmiento, y hasta el año 1891. De ese conjunto de maestras, casi todas protestantes, y vamos a ver esto qué implica, lógicamente trajo, les decía, una serie de conflictos. Ser mujer en ese momento, esto no era difícil, no era fácil para ellas. Ser mujeres profesionales, elegidas especialmente por Sarmiento por considerar que las mujeres tenían el principal rol respecto de lo que podía ser la educación. Y además, por venir de Estados Unidos, prácticamente todos, creo que hay solamente la excepción de 4 casos, que se trataba de personas que eran protestantes, lo cual, lógicamente, para cierto estrato de nuestra sociedad, esto implicó cierto rechazo, cierta confrontación, cierta dificultad, ¿no es cierto?, para la integración de las mismas a nuestro país. Quisiera saber si puede en este momento agregarse a esta charla Luis Blota Stengel, para que nos pueda acompañar y comentarnos esto tan interesante. Ahí está, pero muy buenas tardes, mucho gusto. ¿Cómo estás, Luis? Un gusto saludarte. Rosario, bienvenido a Rosario, profesor Giunta. Pero qué lindo. Es una ciudad que amo profundamente, Luis. Es realmente una belleza. Y yo que formo parte del mundo de los museos, siempre tengo como referencia a Rosario porque realmente ha hecho una maravilla con sus museos, son de vanguardia, han trabajado muy bien y realmente es un gusto muy grande. ¿Tenés una historia muy linda? Sí. No, le voy a comentar un detalle que me permitieron los visitantes a nuestras visitas guiadas al cementerio de disidentes en relación cuando desarrollábamos las conversaciones, la charla, parecía como que estábamos sobreentendiendo que se estaba honrando a las docentes estadounidenses inhumadas en el cementerio de disidentes desde siempre. No es así. El redescubridor de las Pictures of Sarmiento es el historiador
e investigador Ernesto Siune en 2010. Sí, y Ernesto, no, quería comentar simplemente que Ernesto, además de historiador, es museólogo. Entonces, desde su formación también esto es muy interesante su rescate de esa memoria. Claro, yo a los 12 años, viviendo en la ciudad de San Nicolás de los Arroyos, tuve oportunidad con otros compañeros, de hacer un seminario sobre las 4 teachers de Sarmiento que trabajaron en el Normal de San Nicolás. Y ese historiador, José de la Torre, dijo una cosa que nunca más la escuché y que ahora veo que no está presente. Y es que Jenny Howard, la única de 60 y pico de docentes que trajeron las presidencias de Sarmiento, Avellaneda y Roca, la única que escribió un libro, el historiador José de la Torre dice que hablaba en un castellano mejor que usted y que el mío. Seguramente. O sea, que tenía un oído musical perfeccionado que le permitió hablar en nicoleño, en cordobés, en correntino, porque en general todas las docentes no es que vinieron desde Nueva York a Rosario, sino que Sarmiento, Avellaneda y Roca las fueron distribuyendo. Claro, estamos hablando, como usted dice, profesor Giunta, del año 1869, a un año de la presidencia, y no había ferrocarriles. Y estaba el cónsul norteamericano en Buenos Aires desahuciando la posibilidad de que fueran a donde Sarmiento quería que fueran 2 o 3, que era San Juan. Claro, tal cual. En 1880 se hace la línea Retiro, Rosario, Córdoba. De alguna manera, ese día, las teachers pudieron realmente movilizarse y así, por ejemplo, varias docentes que trabajaron en Rosario y en San Nicolás, viniendo desde el norte, desde Córdoba, lo hacían fácilmente. Y ya Rosario y San Nicolás eran un punto para estas docentes muy cerquita de la capital federal. Y les cuento un detalle sobre, ya habláis, Teacher of Sarmiento inhumadas en Rosario. Algunas murieron en la capital federal. Murieron en la capital federal, pero en sus testamentos colocaron que querían yacer en Rosario. Es el número más elevado de docentes inhumadas en una ciudad. Y en la provincia tenemos 7 docentes, 6 en Rosario y una en el departamento Belgrano, que es Clara Allen de Benitz, en un microsecundario en la estancia, la California, donde ella vivió, porque a los 8 meses el contrato. El contrato tenía una duración de 3 años. 3 años, exacto. Estaba prohibido casarse. Y ella se casa a los 7 meses y pierde el contrato. Pero sigue dando clases en la escuela de Las Rosas, sería, dentro de la estancia había una escuela, entonces ella durante muchísimos años siguió dando clases, digamos, de manera particular y quizás gratis. Así que el rol de estas docentes en otros lugares de Argentina y en Rosario las convierte en verdaderas heroínas. Y le voy a comentar, sí, por favor. Le voy a comentar también que gracias a las visitas guiadas y salir de la alfombra y del aire acondicionado y de las ideas que uno tiene y se enfrenta a la sociedad, que están escuchándolo a uno. Un jovencito de 12 años me preguntó, ¿qué cantidad de maestras formaron las teachers de Rosario? Y yo le respondí lo siguiente. Las 67 o 68 docentes que trajo Sarmiento, Avellaneda y Roca, le siguen enseñando a todos los docentes, porque no ha cambiado el normalismo, salvo, es cierto, algunas provincias que ha pasado a ser universitario.
En Estados Unidos, el normalismo se pierde hacia 1909, cuando Winona se nombró, que de ahí viene Jenny Howard. No le quepa la menor duda que yo estoy enamorado de Jenny Howard. Aparte, con San Nicolás, sé detalles, que por ejemplo hay una película maravillosa, documental, que a usted le permite hacer una inmersión tan complicada en la cultura del siglo XIX, y que es la película 1920, La aventura de educar, donde Furriel, que habla en castellano, las teachers hablan en inglés, pero es muy complicado, profesor, ponernos en el lugar de la sociedad donde ellas participaron. Es muy complicado. Yo le quería comentar que nosotros en el museo, investigando, porque en un momento habíamos hecho una exposición que se llamó Los Universos Femeninos, que tenía que ver con la figura de Sarmiento y la ponderación que él hizo de muchas mujeres de la época, por supuesto, entre ellas estas maestras norteamericanas. Nosotros tuvimos que recurrir al libro de Alice Houston Luigi, que justamente habla de las 65 valientes, y por otro lado, y casi debo confesarlo, fue casualidad, pero tuve la oportunidad de conocer y hoy en día podría hablar de amistad de un docente estadounidense, Mark McMelley, que es un enamorado. Él se ha radicado acá en la Argentina, pero es un enamorado de estas maestras norteamericanas. Y me causa tanto placer saber que en Rosario hay investigaciones nativas, es decir, de personas como usted lo hablaba de Ernesto Siune, de José Emiliano de la Torre, que realmente me parece fantástico, porque esta historia que parecía que podía llegar a diluirse, que podía llegar a perderse, está muy viva, gracias a todo el trabajo que ustedes hacen. Le comento que la página web del Cementerio de Disidentes, que solo está en castellano, y yo le reprocho al presidente de la Asociación Cementerio de Disidentes, el ingeniero Mario Welvig, para que las pase también al inglés y en alemán, porque le comento que esas universidades que usted nombró, que son las del norte norteamericano, pero del este, noreste, mandan doctorandos, han ido a San Juan y a Catamarca. Bueno, mañana tienen que venir a la capital federal y a Rosario. Obviamente, obviamente. O sea que la lucha que ustedes como organización, Museo Histórico Sarmiento, y nosotros, de nuestro humilde lugar, tenemos que peticionar. Yo digo que son como trenes que hemos perdido, porque bueno, de los 9 doctorandos que vinieron a la Argentina, no tuvimos la oportunidad de tener ningún contacto, entonces ese es como que un vagón que perdimos. Pero el futuro es seguramente muy importante. Y le comento otro detalle. Sí. Si el doctor Ernesto Siune no hubiera tocado el timbre, hay un timbre físico realmente en el Cementerio de Disidentes, si vienes de puertas abiertas, puede ir cualquier ciudadano del planeta en cualquier momento. Digamos, ahora no, porque estamos en pandemia, y es de 13 a 18, creo que estamos en la etapa 5 en Rosario. Claro, claro. Pero no, seguramente entre las 8 y las 18, y aparte se pueden sacar fotos, películas, o sea que el cementerio está absolutamente abierto a cualquier inquietud, y entonces todos estamos entonces peticionando. Bueno, otra persona que está muy obligada, pero todavía no ha sentido el tirón de orejas, es la Embajada de Estados Unidos en Argentina. Porque le comento, vuelvo al tema, si el señor Siune no las hubiera redescubierto, ya se había arrojado a una de las 6 maestras al osario. En el momento en que aparece Siune en el 2010, el cementerio bloquea a las 6 y las empieza a procesar en el sentido positivo. O sea, estamos hablando de que estamos recuperando. Usted está diciendo, uy, qué lástima, parece que se está perdiendo. Bueno, no, esperemos que sangre fresca. No, claro. Y entonces, bueno, pero lo importantísimo es que ante algún aniversario, por ejemplo, 200 años de Winona, mandan 2 doctorandos a la Argentina, pero los mandan con fondos. Por ejemplo, una cuestión que aparece en el libro de Jenny Howard.
dónde pararon algunas de las docentes del Rosario. Y hay un hotel físico que está en lugar hoy, que si bien no es el hotel, o sea, ¿dónde comían nuestras 13 en Rosario? Un número muy importante. Pero bueno, creo que el Museo Sarmiento, nosotros en Rosario y en otros lugares de Argentina seguiremos tocando la campana de bronce para que jamás se pierda esto. Y por supuesto, yo soy un colaborador neófito. El profesor Siune me exige que lo auxilie, que colabore con él, pero seguramente, pero hay mucho para tallar todavía. Bueno, el acceso, el señor Siune estuvo en el Museo Sarmiento y encontró, de la verdad, un placer enorme en compartir este tipo de inquietudes. Lo que él está comprometido es al libro que él sacó y que entregó ejemplares a ustedes, hacer una nueva edición corregida, ampliada, mejorada. Así que esto va rumbo a mejorar, profesor. Pero qué lindo, porque eso me parece muy lindo. Ojalá desde el museo nosotros también podamos colaborar con ustedes para que esta memoria esté viva. Yo justamente le preguntaba a quien coordina estos ciclos, que es Ingrid Brigue, por qué había elegido esta fecha para hacer este ciclo de las Teachers of Sarmiento. Y ella me dijo, bueno, dice, ¿cómo no íbamos a elegir julio si en el mes de julio nació una docente un 12 de julio y muere un 14 de julio, que es Virginia Dissosway? Me gustaría que nos pueda contar algo de estas 6 docentes, digamos, que descansan en este cementerio. Hay un detalle secreto que tiene que ver con que estas ciudadanas estadounidenses habían dejado sus familiares en Estados Unidos. Y ante el fallecimiento, resulta que nuestra Virginia Dissosway fallece por tuberculosis a los 42 años y debe el Ministerio de Relaciones Exteriores ponerse en contacto con el cónsul de Estados Unidos y dar la mala noticia a la familia, porque Virginia Dissosway está trabajando en el Normal número 1 de Rosario. Y lo que le informa es un secreto, le dicen, falleció de pulmonía. O sea, en general, cuando el Estado argentino con sus contratadas fallecían, se informaba de manera benévola. Por ejemplo, muchas fallecieron de tifus. Y le ponían, fallecieron por un paro cardiorrespiratorio. De todas maneras, muchas vivieron 90 años, ¿eh? Sí. Howard, en la capital federal, por los 38 años. Y un último detalle, antes que me apaguen y me saquen del aire. Quiero decir enérgicamente que las únicas teachers inhumadas en la Argentina, que son sepulcros históricos nacionales, son la católica, la docente católica polaca, que está en La Recoleta, en 1982, sepulcro histórico nacional, y en el 2010, las 4 que están en el cementerio británico, entre ellas Jenny Howard. Pero ninguna de las 2, están las 2 mendocinas, hay una en Córdoba, probablemente haya una en Plata, 6 en Rosario, una en el departamento, o sea que ese es otro tren que tenemos que ganar los del interior para que la Comisión de Monumentos Históricos Nacionales bloquee la posibilidad de que se mueva algo histórico que merece un recordatorio. O sea que ese es otro deber que también tenemos los del interior, de promover. Tenemos una representante ad honor en el Rosario que ya está enterada de la situación, y en el momento en que la comisión baje o suba a Rosario, entonces seguramente se elevará al Poder Ejecutivo el decreto para que se designe sepulcros históricos. No, seguro. Una de las personas que nos está escuchando, Karina, nos dice que es muy interesante porque esta docente que usted mencionaba, Virginia, en el libro de Alice Houston Luigi no está. Es decir, de las 65, no,
Es decir, No, por eso usted muchas veces habla de 67. Hay ciertas confrontaciones. discúlpeme, discúlpeme. Siune está haciendo una investigación muy interesante que la involucra a la Jesus Way en el sentido de que fueron enormes misioneras en Sudamérica. El papá, Virginia, ella es soltera, fallece soltera, pero el papá forma la iglesia evangélica en Montevideo, o sea, desde Rosario estaba Virginia y era como la delegada, o sea, fíjese el rol de una mujer del siglo XIX, porque ella fallece en 1892. Claro. O sea, fallece en el siglo XIX, o sea, fallece lo que usted dijo. La mujer era la mujer, estaba en un escalón inferior. Vio que los sueldos del siglo XIX, XX, XXI y XXII, las mujeres tienen problemas. Y exactamente pasaba lo mismo con las teachers de Sarmiento. Jenny Howard creció. En la película se narra claramente cómo sus ex alumnos, que vivían la mayoría en la capital federal, ponen de sus bolsillos una pensión extraordinaria hasta que en 8 años consiguen que la legislatura nacional le otorgue una pensión. Una cosa interesante de Jenny Howard es que ella viene en 1879, antes del ferrocarril, y en la capital federal usaba subterráneo, o sea que ella vivió un tránsito de la Argentina con la generación del 80 y la maravillosa acción progresista, ella lo vivió enteramente y lo describe en su libro. Qué gran pena que solo una escribiera sobre estos temas. Y para mí es como gracioso, porque como yo soy nicoleño, las locaciones en la película donde trabaja Furriel son nicoleñas y yo las conozco porque las colocan de tal manera que parezca de 1880. Y está físicamente el normal de San Nicolás, que siempre fue. Pero lo de Virginia Dissosway es muy interesante. Bueno, la investigación del señor Siune tiene que ver con todas las demás docentes inglesas, belgas, francesas, estadounidenses que colaboraron con la educación junto y a posteriori de las 13 docentes contratadas. Así que son nuevas direcciones de cosas olvidadas o perdidas, ¿no es cierto? Así que es sumamente interesante. No, seguro. Además, yo entiendo que a partir de estos recaudos que ustedes están tomando, porque son todas situaciones recientes, usted me hablaba de Siune, digamos, del 2010 y sus propias investigaciones, creo que se van a abrir una cantidad de senderos en nuestro país y en Estados Unidos que allá creo que le han dado mucha importancia a este fenómeno, por lo menos por lo que me comentaba este amigo Mark Meckley, no por nada hay una estatua de Sarmiento allá en Boston, y la acción sin duda de Mary Peabody de Mann ha sido fundamental, porque en esta idea... Extraordinaria, sí, la acción de Mary Peabody es extraordinaria, porque vio que ella es la que realmente le traducía a Sarmiento. Sí, es más, cuando él va en el primer viaje, que ahí es donde se conecta con Horace Mann, es decir, con el esposo de ella, Sarmiento le hablaba en francés y ella le traducía al esposo al inglés, porque él no sabía, en ese momento no sabía hablar inglés, y después ella va a ser una de las traductoras de Facundo allá en Estados Unidos y demás. Es decir, ha tenido una correspondencia magnífica, y los dos tenían como principio de que había que educar al soberano. El soberano es el pueblo, lógicamente, y esto mediante la educación pública. Hoy para nosotros es algo tan común que no nos damos cuenta del impacto que produjo en esa época, porque es algo que nace con la Revolución Francesa, la educación y los museos, valga la pena decirlo, eran formadores de ciudadanos, fundamentalmente. Y entonces es un nuevo concepto, es un nuevo paradigma. Y que estas mujeres hayan venido a nuestro país
y a distintos lugares, entre ellos Rosario, realmente es algo fantástico porque de ahí salió, digamos, toda la formación normal que tenemos en la Argentina. Entonces, digo, vale la pena, vale la pena. Le comento Es decir, de hecho, sí, por favor. un detalle que tiene que ver con el contrato. Ellas eran ciudadanas privadas, no eran ciudadanas oficiales del Estado, porque algunas de las que terminaron su contrato en la Argentina, con el Estado argentino, volvieron a Estados Unidos y sí fueron contratadas por el Estado federal para preparar docentes desde el propio Estados Unidos para Cuba y para Puerto Rico, para destruir la cultura de esos dos pueblos. O sea que fíjese la injerencia del Estado argentino sometiendo, porque bueno, había un montón, sin número de normas. Por ejemplo, tenían que enseñar muchísimos deportes y tenían que hacer gimnasia. Y se mataron cantando con el béisbol, con todos los juegos norteamericanos, inútil completamente, porque no había un reglamento. Bueno, en definitiva, el fútbol inglés es el que primó. Pero lo que quiero marcar con sumo detalle es que en su preparación científica podrían haber aplastado a la cultura argentina y al contrario, la perfeccionaron, o sea que fueron muy leales al Estado argentino, estas ciudadanas norteamericanas, porque le comento que algunas de ellas luego participaron, algunas viajando a Cuba y a Puerto Rico, y otras desde las propias escuelas normales del siglo XIX, preparando a docentes cubanas y puertorriqueñas. Nada que ver con nosotros. Ellas fueron agentes privadas sometidas al Estado argentino. Estas cosas hay que aclararlas. Es muy útil. Es más noble aún lo que hicieron, porque si hay algo que enaltecieron los símbolos patrios, y está escrito, porque si bien el único libro no novelado, porque es documental absolutamente, pero hubo otras teachers que escribieron normas que no tienen un rédito sobre lo documental de dónde comían, cómo veían a los criollos. Pero hubo otras docentes, por ejemplo Graham, que trabajó en La Plata, escribió un documento. También las mendocinas escribían estas normas en los propios libros de asistencia. Y más o menos en 1990 se descubrió, se redescubrió que habían escrito esas normas que se parecen a las máximas del Libertador General San Martín. Son máximas morales de una envergadura hermosa. Y otro detalle que me acabo de acordar. Los epitafios. Virginia Dissoway, que estamos en esta conmemoración de la fecha tanto de nacimiento y de fallecimiento, porque todo se produjo en julio, tiene uno de los epitafios más notables y más desconcertantes para la mirada del 2020, que todos los que van a las visitas guiadas dicen, pero ¿por qué escribió eso? En latín escribió, aquí yace el peor siervo, inútil y pecador. Y a lo mejor una persona amorosa no pecaba nunca, pero bueno, eso quiso dejar como su máxima, ¿no es cierto? Hay varias de las 6 que tienen epitafios así, dolorosos, pero en cambio otras son como muy enaltecedores. Hay 2 familiares, una tía y una sobrina. La tía es Clara Gillis, que llega contratada con 40 años de edad, divorciada. Otro problema. La sociedad religiosa, rubia, divorciada y protestante. Y protestante. Así que esta Clara Gillis tiene epitafios completamente distintos a el de su compañera Virginia Dissoway, que
en latín pone que no hay algo peor en el mundo que ella, y entonces uno mismo trata de retraducir que estaba simplemente exponiéndose ante su supremo de que ella se pensaba, que yo estoy seguro que no se pensaba, sí, pero bueno, le salió ese epitafio. Así que muy interesante también el historiar los epitafios de estas docentes. Seguro. Creo que en las de la capital federal, en Jenny Howard no hay epitafio. No. Ah. Pero en no, me gustaría recordar para quienes nos están escuchando, a quienes realmente agradecemos muchísimo. En este momento se están registrando 46 personas que están escuchando esta charla, así que desde el Museo Sarmiento estamos muy agradecidos. Queríamos recordar de estas 6 docentes norteamericanas que descansan en el cementerio de disidentes de Rosario, que fueron Clara Gillis, Guillermina Taylor, Jenny Hunt, Mary Angelis, Sarah Strong y de la que estábamos hablando precisamente recién con Luis, Virginia Dissosway, ¿no? Es decir, es interesante tener también presentes esos nombres. No fueron las únicas, como nos decía Luis, que fueron a Rosario, fueron más, fueron 16, pero sí 6 quedaron ahí en ese cementerio. Casualmente, Clara Gillis fallece en la capital federal y su marido fallece en la capital federal en otro año, y los dos en sus testamentos pusieron vámonos a Rosario. Y tienen una pirámide donde hay un epitafio muy largo, afectuoso, y los 2 últimos renglones se supone que están dedicados a Clara. Clara es la tía de Ann Gillis. Ann Gillis vino como engañada. Ann Gillis vino no vino contratado por el Estado argentino, porque los 3 cónsules en Estados Unidos eran los verdaderos traductores de la idea de Sarmiento, Avellaneda y Roca, de que fueran bellísimas mujeres, muy inteligentes, con mucho currículum, porque, ojo, a veces estamos errando en colocarle el nombre maestras. Primero que en la nomenclatura argentina no eran maestras, sino que eran profesoras. El plan, a los 13 años ingresaban al normal para ser maestras a los 13 y egresaban a los 16, teniendo presente el lamentable índice de fallecimiento que tenían en el siglo XIX, o sea que muy tempranamente se ejecutaba la maestra normal nacional, que está viendo, y ahora prácticamente comienza a los 19 años, pero ellas, las teachers, las profesoras, muchas eran licenciadas y doctoras. Claro. O sea, a la Argentina con sus doctorados y sus licenciaturas, y Jenny Howard sí es de la Escuela Normal de Winona, que hoy es la Universidad de Winona. Exactamente. Y los vínculos con todas estas universidades, porque ellos están también muy interesados. En la película aparecen varios rectores. Espero que no nos estén mirando porque no deben saber castellano estas personas norteamericanas, porque para mí es como gracioso, porque una de las rectoras, la de Winona, sentada, dice lo que todos pensamos, que la formación de todas estas docentes estadounidenses fue muy religiosa y que en general todos sus profesores eran pastores. Pero usted mira a la rectora y parece una pastora también. O sea, tienen un hálito evidentemente evangélico. Sí, claro. No me cabe claro. duda. Bueno, pero, ¿Cómo fue, Luis, que usted, digo, porque a mí me llamó la atención, ¿no? Que de pronto, para este tema, un ingeniero agrónomo se haya interesado, y me encantó además. Pero cuénteme cómo fue naciendo esto. Es muy fácil, es muy fácil. Es el hálito de esa maestra de 6º grado que dijo, vos, éramos 4, van a dar un seminario sobre las 4 docentes maestras en San Nicolás. Y ahí quedó el germen, ahí quedó guardado. Hasta el 2010, que descubro a Siune, y en el 2015 comienzo a dar como agente privado
visitas guiadas al cementerio. Luego, en el 2019, la propia asociación, es un cementerio privado que pertenece a dos congregaciones religiosas, la anglicana y la evangélica alemana. Fíjese Le, qué hago una interesante. le transmito una preguntita de uno de nuestros oyentes que nos dice si fueron ellas, una pregunta que nos hacen, si realmente fueron ellas las que establecieron de alguna manera la jura a la bandera en las escuelas. Ah, sí, tal cual. Es Clara Gillis, que a su vez tuvo un desempeño muy interesante y entonces fue registrado en los diarios locales, que había varios. Entonces ella peticiona a su Ministerio de Educación de la Nación por el tema de hacer un homenaje más perfeccionado a la bandera. Así que fíjese lo que hizo. Bueno, ya que estábamos a pasar a otro tema, que era la injerencia en asuntos internos, que fue la gota que rebalsó el vaso para que el nuncio apostólico y la nunciatura quedara fuera de Argentina durante 18 años. Una de las teachers en Córdoba pisó el palito del obispo que había hecho un anatema. Un anatema es un acto administrativo. El anatema se imagina lo que decía: el que pise el normal la pasará mal. Claro. Y entonces la pobre docente le escribe al Ministerio de Educación de la Nación que el obispo se ofrece, y el propio nuncio apostólico viaja a Córdoba, siempre recordando la facilidad del tren, ya estaba el tren, y entonces el gobierno dice: esto es insoportable, y le dan 24 horas para que se vaya a la Argentina, al nuncio apostólico. Y durante 18 años no hubo nunciatura apostólica en la Argentina. Pero no fue por la teacher, había problemas. No. Evidentemente, pero bueno, pero fue un elemento más. Un rol extraordinario le cupo al obispo Esquiú, porque Esquiú era obispo de Córdoba. Córdoba la conservadora, mientras Esquiú estuvo, pero Esquiú fue ascendido y pasó a Catamarca. Y en Córdoba pusieron a otro obispo, que es el que emite ese anatema. Pero, por ejemplo, en San Nicolás, ¿dónde se imagina que hacían culto los domingos estas docentes? En la Iglesia Católica. O sea que cada ciudad fue descubriendo su propia alma. Creo que Rosario tuvieron más dificultades, pero fíjese que las 6 pusieron en su testamento: amo la tierra esa y no me quiero quedar ni en la capital federal. porque hubo fallecidas que viajaron, que sus restos fueron a Estados Unidos. Sí. Pero que hayan elegido Rosario. Bueno, volviendo a Clara Gillis, que es la que la preguntó, que nos están mirando en relación a la jura de la bandera, ella intervino en recolección de fondos para el monumento a la bandera de Lola Mora, el primer concurso que ha ganado ella, o sea que, y todas esas actividades eran publicadas en los diarios, por eso sabemos esto de Clara Gillis. O sea que tuvieron compromisos también cooperativos sobre la problemática. Una cosa muy graciosa de San Nicolás de los Arroyos es que no había relojes. El único reloj era el de la iglesia. Pero tocaban el Ángelus a las 6 de la mañana y de vuelta a las 18, y las clases comenzaban a las 8, y los alumnos el día 1 llegaron a las 9:15, a las 9:40. Y la propia Jenny Howard, hablando después de 1880, viaja a la capital federal a comprar 4 relojes por lo menos, y vuelve a San Nicolás con 4 relojes, y bueno, en pocos meses la tardanza árabe que tenemos gloriosamente los argentinos, ella lo pudo componer, y hace algunas críticas bondadosas sobre nuestro carácter, que en el 2020 es exactamente el mismo que ella vio en nosotros. Pero bueno, es muy interesante, porque además eso marca muy bien la situación que comienza a darse en el siglo XIX, donde Jacques Le Goff, un historiador, lo decía para la Edad Media,
comienza a haber dos tipos de tiempo, ¿no? El tiempo de la iglesia, con el reloj que tenían las iglesias, y después el tiempo del municipio, que era el tiempo de las ferias, o, por ejemplo, de la situación del trabajo, o también de la educación. Y acá incorporar el tiempo, en este caso para la educación, fue una situación nueva, laica, absolutamente laica, y que realmente es notable lo que implica esa demarcación del tiempo, ¿no? Hoy nosotros estamos tan acostumbrados que no se nos ocurre andar sin el reloj, pero en esa época era algo totalmente... Profesor Giunta, fíjese cuánto hay que investigar, que usted dio la clave hace un rato cuando dijo el número. Hoy estoy seguro que los contratos están guardados en el lugar adecuado del Ministerio X para saber exactamente cuántas, porque veo que Bisosway no está en el de Luigi, por ejemplo. O sea que sí, siempre la duda está entre las 65, 67, siempre está ahí. La legislatura de la Ciudad de Buenos Aires hizo un decreto, hizo una ley para hacer un recordatorio, un homenaje a todas las docentes de la Argentina, a todas las docentes de Sarmiento, todas las teachers de Sarmiento. Y ahí hay enormes errores. Creo que es del 2006, ya veo que usted hizo el listado. Usted dice que yo me equivoqué. No, le quiero, profesor, que usted está incluido en un listado en letras de plata y de oro, porque usted ayudó a varios doctorandos y licenciandos, años A, donde usted sacó libros que eran absolutamente inéditos y lo recuerdan afectuosamente varias de estas personalidades de Rosario. Le agradezco mucho. Sí, me comentaron, va a estar con el profesor Rodolfo Giunta, mirá que él me ayudó en esto. Así que, qué lindo, le agradezco, porque esas cosas a mí me emocionan, ¿no? Cuando de pronto un alumno de una universidad o que ha pasado a recabar información por el museo lo recuerda, es realmente muy lindo. Rosario siempre estuvo cerca. Siempre estuvo cerca y nos ha legado unos artistas maravillosos, además. Es decir, que en Buenos Aires nosotros admiramos y amamos toda esa cultura rosarina, es maravillosa. ¿Quién se imagina que trajo el banjo, ese instrumento de jazz, a la Argentina? Lo trajo y seguramente Penny Howard. Hay una... No sé si incluso no hay una foto de ella tocando el banjo. Me parece que he visto una foto de ella. Del libro de Crespo. De Crespo, exactamente. Ahí está. Claro, en la tapa está Gillis, está Clara y está Jenny. Y Jenny está tocando el banjo. Está tocando el banjo. Qué genial. Tenía oído musical. En general, en la película muestran de otras teachers que tenían voces operísticas. O sea que las maestras entre esos 13 y los 16 años recibían una formación indudablemente muy amplia, incluyendo cosas prohibidas en la época que era la gimnasia. ¿Cómo una mujer va a hacer gimnasia? No. Y bueno, el jardín infante es de ellas. Ellas traen el jardín infante. La idea. 1900. Mi muy estimado Luis, ya estamos un poco con el tiempo agotándose, pero sí me gustaría justamente darle los últimos minutos, además del agradecimiento personal de Ingrid Brigue, que lo ha convocado para esta charla, de la directora del museo, Virginia Fernández, para que usted pueda hacer un cierre a esta charla tan linda que nos ha dado sobre Sarmiento sin sombras y las teachers norteamericanas. Así que, por favor, Luis. Lo que me gustaría concluir es que estamos reunidos todos los que de alguna manera hemos estado en contacto con estas heroínas en Catamarca, en Jujuy, en Salta, en Mendoza, en Córdoba, en La Plata, en la capital federal, en Paraná. Un detalle que le cuento. Las teachers
aprendían castellano 4 meses. Imagínese usted aprender ruso en 4 meses en la escuela normal de La Plata. Así que lo que me gustaría es esta idea de que el Museo Histórico Sarmiento nos junte, nos reúna a todas estas cuestiones referidas a este accionar de Sarmiento increíblemente positivo que ejecutó en el siglo XIX y que hoy sigue exactamente produciendo hermosos efectos. Así que esa es un poco la conclusión, que el Museo Histórico Sarmiento tiene un rol muy importante y trascendente para los que estamos en el interior. Y la bienvenida que ustedes le dieron al redescubridor del Teacher of Sarmiento en Rosario, el señor Ciune, bueno, en la voz mía les comento el enriquecimiento que ustedes hacen a la cultura argentina. Así que ese es un poco el colofón que quería comentar. Bueno, tomo el desafío de poder armar esa red, porque en última instancia sería armar una red de todas las instancias de nuestro país y de Estados Unidos y hacerlo, claro. La pandemia también nos une con esto de los contactos inalámbricos. ¿Sí? Sí, claro, sí, claro. Pero, absolutamente. Claro. Bueno, si bien estamos muy cerca, ¿vio? No, la verdad que es verdad. Bueno, estimado Luis, le mando, ahora vio que los abrazos son abrazos codazos, porque así se merecen, pero bueno, que sea realmente de mi parte muy cálido, me encantó conocerlo, me encantó su pasión, ojalá conserve eso, cuánto bien le va a hacer a la cultura de Rosario, también por supuesto todo el trabajo de Ernesto Ciune y seguramente de muchos más, por mantener viva esta memoria y ojalá que desde el museo nosotros podamos también colaborar. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado a este ciclo, Sarmiento sin sombra, que como les decía al principio ya lo venimos haciendo desde el 2018, casi interrumpidamente. Es una forma de explorar crítica, problematizadora y de esa manera enriquecernos todos juntos con esto que estamos haciendo. Así que de mi parte les quedo muy agradecidos, seguramente para el Museo Sarmiento ha sido un aporte muy grande y esta charla con este ingeniero agrónomo Luis Blota Stengel realmente ha sido más que interesante y gratificante. Para mí ha sido un honor estar con ustedes. Muy buenas tardes.